plató de Córdoba TV a Miguel Ángel Peña. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Miguel Ángel, responsable de la organización de los actos que se están realizando en torno a esos 20 años que cumplía el pasado 25 de febrero el edificio del Instituto Fidiana. Miguel Ángel, tú tienes la doble perspectiva. Por un lado, has sido alumno y por otro, regresas como profesor de historia, ¿no? La mirada de aquel adolescente y ahora la del adulto que viene de vuelta, ¿no? Sí, y el pasado que se vuelve presente, ¿no? Los primeros días, primeras semanas, era pasar por el mismo edificio y pensar que iban a aparecer los compañeros y venirte pues muchos recuerdos, muchas cuestiones, y además con el hecho añadido de que volver a los 20 años de la inauguración del instituto, que tanta lucha costó, ¿no? Y más efemérides porque el curso que viene será el 25º curso académico y también entendemos que se confiará, ¿no?, en ti para la organización, o al menos serás el más entendido en la materia. Eso ya no depende ni de mí ni del centro. Yo estoy en expectativa, es decir, la administración, aunque soy funcionario de carrera, pero la administración dispone de mí cada curso, y entonces si continúo allí, supongo que sí, pero como eso es algo que no se sabe hoy día, ¿no? Pero la idea del centro es hacer la conmemoración del 25º curso. Efectivamente, porque ahí lo decíamos en el sumario, hay un pequeño desajuste, ¿no?, para nuestros espectadores, que dirán, se hablan de 20 años del edificio y ya 25, ¿verdad?, de lo que viene siendo pues el centro en sí, ¿no?, que tiene una curiosa historia en este sentido. Claro, el Instituto Fidiana surge como una extensión del Instituto Blas Infante. Hay la zona de Levante, pues en ese periodo estamos hablando que era una zona de población bastante joven, con bastante personas en edad de estudiar, pero sin embargo solamente había un instituto de bachillerato, que era el Instituto Blas Infante, que estaba totalmente desbordado y demás, hasta tal punto que a finales de los 80 se desdobla, hay un turno de mañana, un turno de tarde. El Instituto Fidiana surge de la extensión, es decir, surge de la tarde, y ante una demanda de los vecinos, ante una demanda del barrio, precisamente de cubrir esas necesidades educativas de esta zona, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay problemas entre las distintas administraciones, la cuestión se va prolongando y la Junta de Andalucía pues establece por decreto la creación del Instituto número 9, situado en Parque Fidiana, cuando el instituto no tenía edificio, solamente estaba el solar. Con lo cual, administrativamente, el instituto empieza a funcionar en el curso 90-91, administrativamente me refiero con su presupuesto, con su consejo escolar, con su junta directiva, etcétera, 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 con su claustro de profesores y demás, pero seguimos utilizando la instalación del Instituto Blas Infante de un horario aproximadamente era de 3:30 de la tarde a cerca de las 10 de la noche. Con el trastorno que eso suponía. Entonces eso va a dar lugar, es decir, el hecho de que se den esas condiciones y por otro lado el hecho de que haya ese desajuste entre un instituto administrativamente ya existente pero sin edificio propio, es lo que va a provocar pues varias movilizaciones a lo largo de varios cursos. Y que además son unas movilizaciones que vais a conseguir que impliquen también a otros centros, ¿no?, que se sumen a esa causa común, ¿no? Sí, eso fue en el segundo año, ¿no? Es decir, hay unas primeras movilizaciones que son en enero del 92, en esas movilizaciones son un par de manifestaciones, una por el barrio, se salió de Blas Infante, se fue al solar de donde hoy está el Instituto Fidiana, se llegó hasta la entonces Prica, y se volvió por el mismo camino, y luego hubo otra hacia el centro, ¿no?, que se fuimos a la delegación. Esas movilizaciones del año 92 lo que sirven es para crear conciencia en el alumnado, una conciencia que va a ser, yo creo, clave para lo que viene después, para lo que es la generación, como vivimos, por así decir, mi generación, aquello, ¿no? Y al año siguiente somos nosotros quienes tomamos un poco, junto con los profesores, junto a los padres, pero sí que tenemos mayor iniciativa, y una de las iniciativas que tuvimos era que a través de la plataforma de estudiantes de la JOS, yo pertenecía entonces a la plataforma de estudiantes de la JOS, pues contactamos
con otros centros. Entonces fue una cosa muy rápida porque yo planteo esta idea un sábado, la manifestación era un miércoles, nosotros teníamos horario de tarde, es decir, el lunes prácticamente lo teníamos desaprovechado para ir a otro instituto, teníamos que hacerlo todo el martes por la mañana. Con lo cual, después de coger y hablar con los compañeros de la plataforma de estudiantes, decir que fuésemos nosotros a explicar el problema al resto de los institutos, pues nos reunimos fuera ya de horario, a las 10 de la noche, nos reunimos y nos distribuimos los institutos. Un compañero fue al Medina Zahara, que estaba también recién inaugurado, a mí me tocó ir al Ángel de Saavedra y al Trasierra, otros fueron al Blas Infante, otros fueron a los dos Fuensanta que había entonces, etcétera, y entonces pues conseguimos que el miércoles pues parasen o por lo menos participasen alumnos de otros centros en una protesta que realmente era de un solo instituto, que era del Instituto Oficiana. En fin, aquí hay que hablar en ese eco que hoy sigue resonando de esas movilizaciones, de esa iniciativa, pues nada menos que de la constitución de esa asociación de estudiantes Parque Fidiana, de la cual nos encontramos, creo, el acta fundacional, ¿no?, en esta muestra de la que vamos a hablar a continuación. Sí, ha sido una de las últimas cuestiones que han ido apareciendo, es decir, porque la exposición se monta un poco documentos que yo tenía guardado, uno ya entonces le gustaba la historia, entonces pues acumulaba documentos, sí. Documentos que había en el instituto, documentos de los medios de comunicación lo último que ha aparecido es precisamente el acta fundacional de la AEPF, como la llamamos nosotros, la Asociación de Estudiantes Parque Fidiana, que sigue existiendo, ya con otros estatutos y demás, pero sigue siendo originalmente la misma, ¿no? Y es una asociación bastante curiosa porque el acta es muy curiosa, primero porque la constituimos estando todavía en el Blas Infante, con lo cual el acta pone la dirección del Blas Infante añadiendo sede circunstancial del Instituto número 9 Parque Fidiana, ¿no? O se plantea como primer objetivo la creación del instituto, cosa que después la administración nos echó para atrás porque obviamente no era función nuestra, ¿no? Algo que iba a ser la historia interminable, ¿no? Como sí, en un momento dado no, de hecho había un artículo que se llama La historia interminable porque esto ya llegaba a una situación de risa, ¿no? O sea, yo recuerdo del director de entonces, Manolo Casado, que todos los cursos pues empezaba en la inauguración del curso diciendo este es el último año que vamos a estar en el centro, y ya nos reíamos. Ya cada vez que el hombre lo decía, pues los alumnos empezábamos así, venga, igual que el año pasado, ¿no? Entonces ya nos lo tomábamos un poco a pitorreo porque era una cuestión que se sucedía curso tras curso. Es decir, hay que tener en cuenta que desde que se crea el instituto formalmente a que se tiene el edificio, pues está el curso de 90-91, 91-92, 92-93, es decir, hay 3 cursos más lo que ya se estaba de extensión, con lo cual era una historia interminable. Y volviendo al tema de la asociación, porque hay una cuestión que a mí me chocó mucho cuando vi al cabo del tiempo el de este, ¿no? Y es la mentalidad que teníamos, es decir, nos marcamos como uno de los objetivos el fomento de la solidaridad internacional y de la ecología. Unos niñatos, ¿no?, por así decir, de 15 a 18 años nos planteábamos esas cuestiones y nos planteábamos también el defender los intereses de los alumnos, no ya en nuestro centro, sino en otros centros, lo cual se explica porque estábamos en el Blas Infante. Ya es significativo el que sea una asociación de estudiantes, sí, ¿verdad?, así específicamente, y que incluso hable de la lucha contra el fracaso escolar, ¿no?, algo que sigue siendo pues, claro, uno de los grandes problemas. Nosotros, ¿no?, teníamos un componente, yo creo que se juntó ahí varios elementos, ¿no? Es decir, yo creo que hay un núcleo que éramos fundamentalmente los que estábamos en el consejo escolar, que éramos gente que teníamos X ideología, ¿no? Desde una persona que participaba en confirmación de la parroquia y demás, a otros pues que se declaraban anarquistas o comunistas y demás. Entonces cada uno, pero teníamos un componente social ya de partida, ¿no? Eso se junta con toda la cuestión del problema, ¿no?, en sí de la movilización, de estar movilizándonos, de estar ante una administración y conseguirlo. Que yo creo que es un elemento clave en todo esto para los que éramos adolescentes, que era la primera vez que en muchos casos nos movilizábamos, y que no solo nos movilizamos, sino que conseguimos el objetivo. Yo creo que se junta ahí toda una cuestión, también el contexto. A mí me llama la atención porque muchos, por ejemplo, de los que nos movíamos por allí, pues participábamos en otras cuestiones, en otras movidas.
la inauguración del instituto se produce un mes justo después de una huelga general, que habíamos participado y que, quiero decir, que hay todo un contexto que rodea este problema, y entonces pues sí teníamos ese componente de preocuparse por la cuestión de la solidaridad internacional, de la ecología, del fracaso escolar, entre otras cuestiones, ¿no? Un espíritu que permanece. Sí, es una cuestión porque se está haciendo, los alumnos están haciendo un pequeño vídeo, algunos alumnos están haciendo un pequeño vídeo contando la historia del instituto. Me entrevistaron a mí como antiguo alumno, pero yo lo que hice fue preguntarle a compañeros también, para que no fuese solo mi experiencia o mi recuerdo y demás, ¿no? Y es una cuestión bastante general de los que éramos alumnos entonces. Estamos hablando que he dicho que el núcleo éramos lo del Consejo Escolar, pero en torno a la asociación de estudiantes, punto de información, el periódico y demás, todos podíamos estar moviéndonos en torno a 20 personas que no íbamos en los recreos a comernos el bocadillo fuera y demás, sino que en muchos casos teníamos nuestro local y que nos reuníamos aprovechando los recreos, ¿no? Es decir, que ahí hay también una cuestión, ¿no? Y cuando hablo con los compañeros, todos tienen, primero, buen recuerdo, digamos, entre comillas, nostalgia de esto, pero a todos les ha dejado, o nos ha dejado una huella de aquella lucha, ¿no? Que además queréis que también continúe en las manos de esos nuevos estudiantes, ¿no? A los que además les habéis pedido muy directamente que participen de esta compilación, porque la exposición de la que hemos visto unas imágenes hace un momentito, si quieres ahora cuando volvamos a verlas, las comentamos más detenidamente, pues es el fruto de mucho trabajo, ¿no? Material muy diverso, selección, datación, como decimos, pues compilación de todo tipo de material, pues tirando de hemeroteca, recortes, como hemos dicho, ese acta fundacional, algunos documentos importantes, el programa de actos de aquella inauguración. Vamos a poder visitar esta exposición, lo pudimos hacer ya desde el 6 de marzo, lo vamos a poder hacer hasta el 11 de abril, en horario de apertura del centro, los lunes de 8:30 a 8 de la tarde y de martes a viernes de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Como decimos, Miguel, ha sido necesario el trabajo y el esfuerzo de todos, ¿no? De los jóvenes, de los menos jóvenes y de muchos nostálgicos, ¿no? Que estaban esperando un evento como este, ¿no? Sí, la recuperación de la hemeroteca han colaborado alumnas, porque además han sido, creo que no me equivoco si digo alumnas, porque creo que todos han sido alumnas, de primero de bachillerato, que se ofrecieron, yo les planteé de forma voluntaria, y entonces pues quien quiso echar una mano echó, y entonces hay algunas de las cosas que aparecen de la exposición relacionadas con la hemeroteca la han buscado los alumnos. Otras estaban algunas guardadas en el centro, pero fundamentalmente son búsquedas de la hemeroteca de los alumnos. Y luego un grupo de alumnos de tercero, pues lo que están haciendo, como he comentado antes, es un pequeño vídeo con entrevistas a varias personas de los distintos sectores, de los implicados en el momento, con la idea de eso, de que haya un documento pues, audiovisual al respecto de eso, para dar a conocer, unos para recordar lo que fue y otros pues para que conocer todas las situaciones que se vivieron entonces, ¿no? Ya el nombre de la exposición está cargado de significado, Fidiana, el Instituto Imaginario, ¿verdad? Sí, eso era una canción, una de las coplas que cantábamos, con la música esta de la canción infantil del barquito, ¿cómo es? Había una vez un barquito, tal, ¿no? Sí. Pues con esa misma música, pues lo que se decía era eso, ¿no? Había una vez un instituto imaginario que no lo hacían, que no lo querían hacer, ¿no? Y entonces pues se ha puesto de título precisamente eso, porque fue un lema que lo repetíamos, que lo cantábamos, ¿no? Pues se conmemora así el pasado de un presente cargado de futuro. Ya de lo que hemos dicho se infiere que la acogida por parte de los educandos, pero también por parte de los educadores, ha sido muy positiva, ¿verdad? Muy calurosa. Claro, todavía quedan algunos compañeros, ya son compañeros míos, que eran profesores en aquel momento, ¿no? Entonces, muchos de los que quedan, pues claro, ha sido volver a ver y recordar cuestiones, ¿no? que han pasado ya, parece mentira, pero han pasado ya 2 décadas, ¿no? Y que nos impactaron a todos, no solamente a los alumnos, sino a los padres, a los
los profesores, ¿no? Y entonces, pues, a lo que vivimos aquello, pues, se ha acogido bastante bien, ¿no? Ha dado eso, la casualidad de que teníamos nosotros un periódico en el instituto, que era el Foro. Al llevar el Foro es cuando nos dimos cuenta de que se cumplían los 20 años y ha sido lo que ha puesto en marcha el poner en marcha toda esta exposición, ¿no? Y la búsqueda de información y demás, y yo creo que ha quedado algo bastante curioso. Haces mención de esas publicaciones periódicas que ya nos hablan, de esa inquietud por parte de los estudiantes a lo largo de la historia, incluso de la más reciente, del Instituto hoy de Enseñanza Secundaria Fidiana, porque años después de Foro nacerían publicaciones como la Crónica de Fidiana y ya pues fraguándose a principios de año ese Fidi News, ¿no? Sí, es una cuestión que está ahí, ¿no? Es decir, nosotros creamos el Foro, pero desde luego ha sido una tónica en el centro, pues el que han ido existiendo distintas publicaciones. Además, las primeras siempre con un toque grecolatino, ¿no? Era el Foro, luego se pasó a, me parece, Atrium, y es verdad que a comienzo de este curso pues surgió la iniciativa de crear una revista nueva, un periódico nuevo que se llama Fidi News. El Fidiana es un instituto bilingüe de inglés, y entonces pues ya han aprovechado para ponerle un nombre spanglish, ¿no? El ayer, el hoy de este centro y del edificio, concretamente con este 20º aniversario. Hemos hablado hasta ahora un poco de, pues bueno, de esa comunidad educativa, de profesores, de alumnos, pero hay que decir que todos los cordobeses y cordobesas están invitados y que además muchos se sienten parte, ¿no?, directa o indirectamente, de estas movilizaciones, porque como hemos comentado antes, y ese es el motivo por el cual hablamos hoy aquí, ¿verdad?, de este centro educativo, Fidiana marcó un antes y un después, ¿no?, en esos años de movilización estudiantil, ¿no? Sí, es decir, el hecho de que haya un instituto que consiga que se sumen varios centros educativos a una protesta, que demás, yo creo que sí, que marcó un antes y un después. Desde mi visión de haber estado participando allí, lo mismo puedo estar equivocado, ¿no?, pero yo creo que marcó un antes y un después, porque en los años siguientes, yo recuerdo, no me acuerdo exactamente cuál era el problema, creo recordar que era en el López Neira, aquí no recuerdo si era el López Neira o en el Séneca, hubo otro problema y vinieron a pedirnos, ¿no? O por ejemplo la laboral, que entonces estaba en Rabanales, pues cuando hubo una protesta, por ejemplo, y cuando pasaron por la puerta del instituto coincidió con nuestro recreo y salimos allí a apoyarlo y demás, ¿no? Y desde las movilizaciones más generales de huelga de estudiantes, que suelen haber todos los cursos, a partir de ese momento la plataforma de estudiantes, que no era un sindicato, que no era una asociación de estudiantes, sino que era una entidad perteneciente a la JOP para llevar a cabo las campañas de la JOP, pero sí que, como estamos presentes en distintos centros, sí que jugó un papel de dinamizar esas protestas en los años siguientes, ¿no? Es decir, no sé si sería algo aprendido de lo que se hizo con el Fidiana, pero sí se jugó ese papel, no convocando, porque nosotros no, la plataforma de estudiantes no convocaba, pero sí de ser el canalizador un poco de que la protesta se hiciese en Córdoba. Una historia plagada de episodios. Hemos hablado de las movilizaciones a razón de esa petición de que se construyera precisamente el centro, pero también hemos tenido otras etapas, ¿no? También ha habido momentos de deficiencias en esas instalaciones, como hemos dicho antes, desde el principio se colmó de alumnos, muy pronto se cubrió ese aforo y hacía falta más espacio, ¿verdad? Y de hecho todavía este centro está en crecimiento, ¿no? Claro. El instituto, cuando nosotros llegamos, hay una anécdota que yo siempre le he contado bastante. El año 93 fue un año de sequía. El instituto se termina en agosto. En octubre caen 4 gotas y salieron goteras. Entonces es muy significativo, los pomos se caían. En mi clase, por ejemplo, donde yo daba clase, teníamos 2 puertas y en una teníamos que salir, otra en entrar, porque un pomo estaba roto por un lado y el otro estaba roto por el otro, ¿no? Había deficiencias. La deficiencia principal era la que tú has comentado, es decir, el instituto cuando se inaugura ya se ha quedado pequeño, se ha construido con menor capacidad de los alumnos que ya existían. Entonces se hizo necesaria una ampliación que ya hoy existe desde hace varios años, ¿no? Pero aún hoy sigue existiendo
un tema abierto, ¿no? Que es el del polideportivo, que de uso compartido, ¿no? Sí, pero que todavía no tiene uso. Está construido desde hace varios años, pero todavía no tiene uso. Ese es el episodio, ¿no? Ese es el episodio actual, ¿no? Uh-huh. Que eso tendrán que ver las administraciones como que haya quien le corresponde, pero que es curioso que en el instituto que surgió, de la forma que surgió, pues que sigue teniendo problemas relacionados con el edificio, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es lo contrario. Nosotros teníamos un uso, no teníamos edificio, ahora el Instituto Fidiana tiene un polideportivo que está, pero no tiene uso. Es la situación al contrario. Atrás quedan etapas como la del curso 2005-2006, en el cual pues se acometía esa reforma de modernización, mejora de las instalaciones, que además pues obligaba a los alumnos a ser redistribuidos hasta por 3 centros distintos, el Pablo de Céspedes, el Blas Infante o el Juan de Mena, ¿no? Sí, correcto, es que precisamente eso, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, es un instituto que tiene el original, lo que es el edificio original, es muy chiquitito. Sí. Se llegaron a utilizar la aula de desdoble, es decir, yo estudiaba en un aula de desdoble, bastante pequeña, en el que estábamos 30 y algo compañeros, ¿no? Es decir, que para ir al baño uno se tenía que levantar la fila completa. Entonces eran situaciones que hacían necesario el uso, aparte de otro tipo de cuestiones, de deficiencia, ¿no? Que se produce. A nosotros nos tienen que sacar de ese mismo aula porque la pared se mueve, literalmente. Un profesor de mi época está explicando una cuestión, toca la pared y la pared se mueve, y al final tuvimos que terminar metidos en la biblioteca. Eso también está en la exposición, la noticia que sacamos en el periódico, en el foro, nos tuvieron que meter en la biblioteca porque se nos podía caer la pared encima, ¿no? Entonces fueron deficiencias que llevaron el caso de lo pequeño del centro y demás a la ampliación, como has comentado, que se hizo hace pues 10 años, casi. Y con esta conmemoración también se ha querido reconocer la labor, la iniciativa, la inquietud de grandísimos docentes, de maestros con todas las letras, profesores como Araceli Velasco, Antonio Velasco. La lista es larga y nos podemos detener, yo creo, en haber contado con profesionales como el catedrático Pedro Rosso, forjador de aquel histórico aula de poesía de la Posada del Potro y mentor de algunas de las grandes figuras actuales del mapa poético no cordobés sino nacional, que pasaron también sus recreos, como antes comentabas, sí, en lugar de estar pues jugando cualquier cosa, pues escribiendo poemas, ¿no? El caso de José Daniel García. Por ejemplo. José Daniel García, que yo lo conocí precisamente en el Consejo Escolar. Es decir, él fue miembro del Consejo Escolar del Fidiana, igual que yo, del Consejo de Redacción del Foro. Es decir, él participaba de todo aquel entramado y después, como has dicho, era un poeta reconocido a nivel nacional, ¿no? Y que estudió allí efectivamente y no solo eso, sino no solo José Daniel, ha habido incluso en la legislatura anterior una concejal que fue estudiante del Instituto Fidiana, ¿no? Y una delegada de barrio en Alcolea, que se tiene una vinculación. Es decir, que el instituto, yo no sé si, supongo que en todos pasará lo mismo, pero que en aquella generación y demás pues han surgido cuestiones, personas, en distintos ámbitos, pero que han jugado un papel en la ciudad posteriormente. Una ilusión que además continúa. Yo lo pude ver hace relativamente muy poquito tiempo, en un homenaje a Miguel Hernández. Pudimos disfrutar no solo de verdad del interés de los alumnos por volver a escuchar los versos del poeta de Orihuela, y además esa exposición que habían preparado entre todos los alumnos, ¿no? Incluso nos encontrábamos allí algunos que ya estaban empezando a hacer sus pinitos con el verso, y al gran Pedro Rosso pues con el mismo entusiasmo de hace ya tantos años. Sí. Bueno, y seguimos hablando, Miguel, porque hemos hecho pues alusión, hemos hablado ya de la exposición, pero van a ser más los actos que tengan lugar, y también pensamos en esas bodas de plata, ¿no? del propio centro. La idea, cuando empezamos a preparar los dos aniversarios, ¿no? El 20 del edificio y el 25 del funcionamiento como centro, pues se plantea la idea de que este curso, hacer algo puntual, que es la exposición,
más el vídeo este que están elaborando los alumnos, ¿no? Pero hacer algo más puntual y que el protagonista fuese el edificio y que el curso siguiente, pues el protagonista sea la propia comunidad educativa, porque ya no estamos hablando del aniversario de un hecho puntual que es la inauguración del edificio, sino que estamos hablando de 25 años, en el que la idea es pues tener también una exposición, tener un acto, contar con la Filarmónica Eduardo Lucena, que estuvo hace 20 años en la inauguración del instituto, no ha podido ser en estas fechas por cuestión de calendario, pero sí queremos que en el curso que viene pues que se tenga, y estamos abiertos a ideas que desde los antiguos alumnos o la comunidad educativa pues surgieran, ¿no? Por ejemplo, surgió la idea de una muchacha de mi época que ahora vive en Viena, pues el hacer fidianeros por el mundo, ¿no? Porque hay mi entorno, de lo que era mi entorno, pues hay gente que vive en Estados Unidos, gente que vive en Inglaterra, en Italia, en Viena, en Austria, y no sé si se me queda alguien por ahí, ¿no? Seguro que en 25 años hay bastante gente más y que se podría contar la experiencia y demás, ¿no? Son iniciativas que estamos viendo de qué forma se desarrolla, pero ya no como algo puntual como ahora, sino que es hacerlo a lo largo de todo el curso que viene. Y de momento pues podremos disfrutar, ¿no?, de esa muestra, como hemos dicho antes, de esa exposición, con la que por cierto nos vamos a quedar para finalizar la entrevista. Miguel Ángel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, y como esto continúa, ¿verdad?, esta celebración, este reconocimiento a tantísimas, bueno, ya 2 décadas de labor estudiantil, también de implicación por parte del profesorado, pues te esperamos para seguir hablando de Fidiana, de ese presente y de esa mirada al porvenir, ¿verdad?, porque encontrarnos aquí con esta festividad no solo nos hace pues, refrescar la memoria, sino también pensar en esas generaciones venideras y en las que ya están aquí tomando buena nota de lo mucho que consiguieron sus predecesores en las aulas. Pues sí, así que también agradeceros a vosotros tanto la atención hacia la exposición hoy, como también la participación que habéis tenido de cesión de algún material. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias. Nosotros nos vamos a ir ya con estas imágenes de Fidiana, un instituto imaginario, y enseguida volvemos porque casi acabamos de empezar.